Buenas tardes. La conferencia que tiene lugar mensualmente en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado la denominamos hoy la aplicación de los cloruros de calcio en el lavado de manos en el Hospital General de Viena, antes de la teoría microbiana. El salvador de madres, como es conocido, Ignaz Philipp Semmelweis, de nacionalidad húngara, tuvo su existencia entre julio de 1818 y agosto de 1865. Fue un médico cirujano que se dedicaba a la obstetricia y trabajó en el Imperio Austríaco. Su familia era de habla alemana y residió en la tierra de la corona del Reino de Hungría. Descubrió que la incidencia de la sepsis puerperal o fiebre puerperal podía ser disminuida de manera muy drástica usando la desinfección de las manos en las clínicas de obstetricia. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos. El hipoclorito de calcio, también llamado cal clorada, es un compuesto químico cuya fórmula tenemos aquí. Es utilizado en tratamiento de aguas por su alta eficacia contra bacterias, algas, mohos, hongos y microorganismos que son peligrosos para la salud humana. Dado su elevado poder de antisepsia, se utiliza como desinfectante, además de como antiséptico. La fiebre puerperal a mediados del siglo XIX tenía un desenlace fatal, provocando la muerte entre el 10 y el 35% de las parturientes. Semmelweis, en el año 1847, propuso lavarse cuidadosamente las manos con una solución de hipoclorito cálcico. Cuando trabajaba en la primera clínica obstétrica, clínica número 1 del Hospital General de Viena, donde la mortalidad entre las pacientes hospitalizadas en la sala atendida por médicos obstetras era de 3 a 5 veces más alta que en la sala atendida por matronas, o sea, la clínica 2. Semmelweis publicó su obra denominada De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, en 1861, describiendo su investigación y proponiendo medidas para controlar la fiebre puerperal. A pesar de varias publicaciones difundiendo sus resultados y demostrando que el lavado profundo de las manos por los obstetras reducía significativamente la mortalidad por fiebre puerperal, al menos del 1%, las observaciones de Semmelweis entraban en conflicto con la opinión médica establecida en su tiempo y sus ideas fueron rechazadas en ese momento. Algunos médicos se sintieron ultrajados por la sugerencia de que ellos eran responsables de la muerte de las embarazadas, por no lavarse adecuadamente las manos antes de atender a sus pacientes. A esto se añadió que Semmelweis no fue capaz de proporcionar una explicación que convenciera de sus propuestas al resto de los médicos. Después de abandonar Viena y ejercer como profesor de obstetricia en Budapest, Semmelweis fue ingresado en una institución mental, donde murió a las 2 semanas a la edad de 47 años, probablemente por un proceso séptico causado por una paliza de sus guardias. Las recomendaciones de Semmelweis solo fueron aceptadas después de su muerte, cuando Louis Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes como causantes de las infecciones. Y Joseph Lister, siguiendo las investigaciones de Pasteur, implementó el uso de los métodos de asepsia y antisepsia en cirugía.
Hacemos una revisión de su familia y de su infancia. Nació el 1 de julio de 1818 en Tabán, un barrio de Buda, que actualmente forma parte de Budapest, en Hungría. Fue el cuarto de los 10 hijos de una próspera familia de comerciantes de alimentos, de los alemanes de Hungría, Joseph Semmelweis y Teresia Müller. Aquí tenemos a los padres de Semmelweis. Su padre, de habla alemana, había nacido en Kismarton, actualmente Austria, entonces parte de la corona del Reino de Hungría, que a su vez formaba parte del Imperio Austriaco. Joseph fue autorizado a abrir una tienda en Buda en 1806 y en el mismo año abrió un almacén al por mayor de especias y productos generales llamado El Elefante Blanco. En la sede de la compañía y domicilio del matrimonio Semmelweis se encuentra actualmente el Museo Semmelweis de Historia de la Medicina. Ya en 1810, Semmelweis era un hombre rico, quien además se casó con Teresa Müller, hija de un constructor de carruajes, también rico. Y este era Ignaz Semmelweis en su niñez, en 1830, nuestro personaje. Y aquí tenemos el retrato de boda de Ignaz Semmelweis y María Guido-Schoeffer en 1857. Él comenzó estudiando Derecho en la Universidad de Viena en 1837, pero en 1838 se cambió a Medicina. Se ha indicado que después de asistir a la demostración de una necropsia efectuada por el profesor Rokitansky. Semmelweis terminó su doctorado en medicina en 1844 y entre sus profesores estaban Karl von Rokitansky, Josef Skoda y Ferdinand Ritter von Ebra. Más tarde, en 1846, tras intentar infructuosamente obtener un puesto como internista, debió especializarse en obstetricia y aceptó un puesto como médico ayudante de la primera clínica de obstetricia del Hospital Maternal de Viena, dirigida por el profesor Johann Klein. Si hacemos alusión al contexto médico-histórico, los últimos años del siglo XIX son de gran trascendencia en el desarrollo de la medicina contemporánea. Además de Skoda, Rokitansky y Hebra, despunta la figura de Rudolf Virchow, quien comenzó a desarrollar las disciplinas de higiene y medicina social, orígenes de la medicina preventiva de la actualidad. En el mismo Virchow, el que postula la teoría de que toda célula proviene de otra célula y explica los organismos vivos como estructuras formadas por células. En 1848, Clovernar descubre la primera enzima, la lipasa pancreática. Ese año comienza a emplearse el éter para sedar a los pacientes antes de la cirugía. Y a finales de este siglo, Louis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister demostrarán inequívocamente la naturaleza etiológica de los procesos infecciosos. Bien, vemos los antecedentes de la fiebre puerperal. El primer uso de la palabra ginecología figura en un texto escrito por el profesor Johann Peter Lotitius de la Universidad de Rintel, Alemania, en 1630. Este texto trataba sobre la naturaleza de la mujer y se tituló Ginecología, apareciendo el cambio de acepción al actual significado del término en 1730 y fundamentalmente a principios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII comienza a extenderse la hipótesis de las miasmas como causa de las infecciones, incluida la sepsis puerperal, pero hasta 1795 no se comienzan a publicar
estudios recomendando medidas higiénicas como el lavado de manos, antes de atender nuevos partos tras asistir a enfermas afectadas de esta fiebre puerperal. Y además, la utilización de antisépticos antes de reutilizar el instrumental. Charles White de Manchester escribió una obra en la que recomendó para combatir la fiebre puerperal la limpieza extremadamente y la buena ventilación. Gordon, médico de Aberdeen, fue el primero que demostró la naturaleza contagiosa de la fiebre puerperal vinculada con las manos de médicos y matronas. Gordon publicó en 1795 su gran obra y reconoció incluso la relación entre las epidemias de erisipela y fiebre puerperal y pensó que eran enfermedades simultáneas. Boer, antecesor de Klein como director de la maternidad de Viena, lo sustituyó en enero de 1823 y comenzó a aplicar en la maternidad de Viena normas similares a las indicadas por Gordon, consiguiendo reducir la mortalidad materna. Su sucesor, el doctor Klein, dejará de aplicarlas y la mortalidad subió al 29,3%. Una de cada 3 mujeres atendidas en el parto morían tras el alumbramiento. Oliver Wendell Holmes, 1809-1894, fue un médico de USA nacido en Cambridge, Massachusetts, que publicó en 1843 la contagiosidad de la fiebre puerperal, señalando aquí, en contra de la creencia popular, que la causa de la fiebre puerperal era el contagio entre las pacientes transmitido por sus médicos, donde recomienda expresamente que un médico dedicado a atender partos debe abstenerse de participar en necropsias de mujeres fallecidas por fiebre puerperal. Y quien lo hiciera debería lavarse cuidadosamente las manos, lavar su ropa y esperar como mínimo 24 horas antes de atender otro parto. El estamento médico oficial, sin embargo, no aceptó estas conclusiones y los 2 obstetras estadounidenses más importantes de la época ridiculizaron, menospreciaron y rechazaron públicamente las teorías de Holmes sobre la contagiosidad de la fiebre puerperal. Aquí tenemos la tumba de Semmelweis en el Museo Semmelweis de Budapest. Y aquí los profesores de la Facultad de Medicina de Pest en 1863, donde Semmelweis está detrás con los brazos cruzados. En 1858, nuestro personaje publicó finalmente su propio trabajo en un ensayo titulado La etiología de la fiebre puerperal. 2 años más tarde publicó otro trabajo, un artículo en este caso, que trataba de la diferencia de opinión entre yo mismo y los médicos ingleses con respecto a la fiebre puerperal. En 1861 publicó Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal. Aquí tenemos la publicación fundamental de Semmelweis, su profilaxis. Esta es la cubierta. En esta obra se quejaba de la lenta adopción de estas ideas. En la mayoría de las clases de medicina continúan las clases sobre la fiebre puerperal epidémica, con referencias contra mis teorías. Son palabras de Semmelweis. La literatura médica en los últimos 12 años continúa pletórica de informes sobre epidemias de fiebre puerperal. Y en 1854 en Viena, donde nació mi teoría, según Semmelweis, 400 parturientas murieron de fiebre puerperal. En los textos de medicina mis enseñanzas son ignoradas o atacadas, decía. La Facultad de Medicina de Wurzburgo concedió un premio a una monografía escrita en 1859, en las que mis teorías eran rechazadas.
Hay una carta abierta de Semmelweis a todos los profesores de obstetricia en 1862. Él refiere que a comienzos de 1861 Semmelweis sufrió problemas nerviosos y depresión severa y fallos de memoria. En los retratos desde 1857 a 1864 muestran su envejecimiento y en cada conversación volvía otra vez al tema de la fiebre puerperal, con lo cual todo el mundo dudaba de su salud mental. No sé qué pasa con la estatua. ¿No se ve? Otros legados de Semmelweis incluyen que es reconocido como pionero de la antisepsia. La Universidad de Semmelweis, dedicada a la medicina y ciencias de la salud en Budapest, capital de Hungría, lleva su nombre. El Semmelweis, Museo Semmelweis de Historia de la Medicina, está dedicado y establecido en su antigua residencia de Budapest, en Hungría. El Semmelweis Clinic es un hospital para mujeres situado en Viena, capital de Austria. Otro hospital en Miskolc, Hungría. Y en 2008 Semmelweis fue seleccionado como motivo para una moneda conmemorativa en Austria. No sé qué ha pasado con las imágenes. El lavado de manos se define como la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de aclarado con abundante agua, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de microorganismos de persona a persona. El lavado de manos actual se lo debemos, es una derivación de lo que hacía Semmelweis. Bueno, pues en las manos de una persona podemos encontrar, esto lo sabemos ahora, dos tipos de flora microbiana, que es la flora residente y la flora transitoria. Las personas transportamos en las manos microbios responsables de diferentes enfermedades. Estas medidas fundamentales para el control de enfermedades han significado grandes logros para la salud mundial. Ninguna de ellas es tan sencilla de ejecutar ni actuar tan tempranamente en la prevención como el lavado de manos. Eso lo hemos estado viviendo ahora con el COVID-19. La flora, constituida por microorganismos que no se encuentran en la piel de forma habitual, son la flora patógena, y su importancia radica en la facilidad con la que se transmite, y algunos pueden tener gran poder patógeno. Se elimina por medios mecánicos, como es el lavado de manos habitual o bien la aplicación de un antiséptico. Propósito, pues eliminar físicamente la suciedad y microorganismos de la flora transitoria. Su acción principal es mecánica o de arrastre. El jabón normalmente contiene sustancias activas contra la flora habitual o residente de la piel. Elimina, por lo tanto, la flora transitoria y disminuye la flora habitual. Su actividad microbiana se atribuye a la capacidad para desnaturalizar las proteínas. El lavado de manos lo conocemos hoy como higiénico, antiséptico, por frotación o quirúrgico. La eliminación de la flora transitoria y parte de la flora residente, consiguiendo además cierta actividad antimicrobiana residual. Se hace con una simple solución alcohólica. Y la antisepsia por frotación es la técnica de elección para la higiene de las manos del personal sanitario cuando éstas no están visiblemente sucias. Es un método sencillo que no requiere lavado ni secado, por lo que se eliminan los requisitos de acceso al agua, jabón y papel. Un método rápido, de ahorro de tiempo, y que elimina la irritación producida por el lavado de manos frecuente. También
Se utiliza el lavado de manos antes de la realización de procedimientos que requieren una técnica aséptica, como la inserción de catéteres intravasculares, urinarios, intubaciones, tras la exposición a sangre o fluidos potencialmente contaminados. Se puede usar un jabón antiséptico a base de clorexidina al 4%, que es la povidona yodada, en solución jabonosa al 7,5%. También una solución de antiséptico con base alcohólica. Bueno, pues mojamos las manos, la muñeca, aplicamos los 5 mililitros de jabón antiséptico con clorexidina o jabón yodado. Se frotan muy bien las manos y muñecas para eliminar la suciedad. Y las uñas, si fuera necesario, se usa un escobillón. Bueno, no debemos usar uñas artificiales cuando las personas van a trabajar en quirófano, en diálisis, en neonatología, y nos ponemos guantes siempre y cuando pueda producirse contacto con sangre o bien otros materiales potencialmente infecciosos con mucosas y piel no intacta. Y no tenemos recomendación respecto al uso de anillos en el medio sanitario. No debemos añadir jabón a un dispensador parcialmente vacío, puesto que puede haber contaminación. Debemos proporcionar otros productos alternativos a los profesionales sanitarios que tengan alergia o sufran reacciones adversas a los productos utilizados habitualmente. Y nada más. Y el agua fría, además. Muchas gracias. Pues nada, Muchísimas gracias.